Iba regresando del baño cuando escuché unas voces en la cocina. Era la de Sofía, mi nuera, hablándole en voz baja a Emilio, mi hijo. Lo que escuché después me heló la sangre. El medicamento ya está en la bebida. Mañana él no despierta, dijo ella. Por un momento pensé que estaba soñando, que era una pesadilla absurda. Antes de continuar esta historia, te invito a que nos dejes un like y te suscribas al canal para traerte las mejores historias y relatos que te pueden suceder a ti mismo. A mis 67 años, después de toda una vida trabajando y sacrificándome para criar a mi hijo, estaba parado en mi propio pasillo escuchando cómo él y su esposa planeaban matarme. Sentí las piernas flojas, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. El piso de la casa que yo mismo construí, ladrillo por ladrillo, parecía abrirse bajo mis pies. No podía creerlo. No podía ser mi Emilio, el niño que cargaba en brazos cuando tenía fiebre, el que me decía, papá, cuéntame otra historia, el mismo al que le enseñé a andar en bicicleta y al que ayudé a graduarse de administrador con el sudor de mi frente. Era imposible que mi propio hijo estuviera planeando mi muerte. Pero seguí, escuchando. ¿Estás segura de que va a funcionar?, preguntó él con una frialdad que nunca le había escuchado. Claro, solo hay que mezclarlo con el batido que se toma todos los días. Van a pensar que fue su corazón, con su edad y la diabetes. Nadie sospechará nada. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Ya no había duda. No eran suposiciones ni malentendidos. Estaban planeando matarme. Sentí el cuerpo sudar frío. Me apoyé en la pared para no caerme. Cada palabra era como un golpe. Me costaba respirar. En ese momento entendí que el amor que yo había dado toda mi vida no valía nada para ellos. La mujer a la que había recibido en mi familia con los brazos abiertos, la que me decía Papá Luis, con cariño fingido, y mi propio hijo. Los dos estaban conspirando para eliminarme. Ya tengo una copia del testamento, dijo ella con voz helada. Va a ser fácil resolver todo, la casa, los ahorros, el terreno. En unos meses todo será nuestro. Ahí lo entendí todo. No era amor, era ambición. No estaban esperando que muriera de forma natural. Querían acelerar mi final. Yo, que había trabajado desde los 14 años, que pasé la vida entera partiéndome el lomo para darles todo, ahora era visto como un estorbo. Me quedé inmóvil, escuchando, con lágrimas que no se atrevían a caer. No había dolor igual. No hay palabras que puedan describir lo que siente un padre cuando descubre que su propio hijo planea matarlo. No sabes si llorar, gritar o morirte ahí mismo del dolor. Parte de mí quería entrar a la cocina y enfrentarlos. Otra parte quería salir corriendo y nunca volver. Pero la parte más fría, la que nació del instinto de supervivencia, me dijo que debía quedarme callado. Volví a mi cuarto caminando despacio, sin hacer ruido. Cerré la puerta y me senté en la cama. Mis manos temblaban, el corazón me daba golpes en el pecho. Fue en ese momento que tomé una decisión que me cambiaría la vida. No iba a confrontarlos, iba a jugar su juego. Si querían matarme con mi propio batido, entonces cambiaría los vasos. Iba a ver hasta dónde eran capaces de llegar. Esa noche, por primera vez, entendí que hasta el amor de padre tiene un límite. Pasé toda mi vida tragándome las lágrimas para parecer fuerte, aguantando humillaciones, sacrificando todo por mi familia. Pero ese domingo supe que existe un punto donde hasta el hombre más noble debe reaccionar. Si alguna vez has sentido que tu sacrificio no vale nada para tus propios hijos, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Porque lo que pasó después me enseñó que un hombre solo pierde su dignidad cuando se deja tratar como un obstáculo. Mi nombre es Luis Hernández. Tengo 67 años y vivía en Tlalnepantla, Estado de México. Para que entiendas cómo llegué a ese punto, tengo que regresar en el tiempo, a cuando mi vida todavía tenía sentido.
Comencé a trabajar a los 14 años, ayudando en un taller mecánico del barrio donde crecí. No tuve oportunidad de estudiar mucho. Mi padre murió joven, y yo tuve que ayudar a mi madre a mantener a mis 3 hermanos menores. Era 1973. México crecía, y yo soñaba con tener mi propio taller algún día. A los 18 conseguí trabajo en la Ford, en la línea de producción. Era pesado, pero pagaban bien. Fue ahí donde conocí a Elena, la mujer que sería el amor de mi vida. Ella trabajaba en el comedor de la empresa, siempre con una sonrisa. 3 años después, en 1980, nos casamos en una boda sencilla pero llena de amor. En 1982 nació Emilio, nuestro único hijo. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo cargué. Ese día me juré que él tendría todo lo que yo no tuve. Estudios, oportunidades, una vida mejor. Y cumplí esa promesa con sangre y sudor. Durante 35 años me levanté a las 5 de la mañana. 2 camiones para llegar a la fábrica, 8 horas de trabajo duro, y luego los fines de semana hacía arreglos en talleres para ganar extra. Todo por mi hijo. Cuando quiso estudiar en una universidad privada, vendí mi coche para pagarle la carrera. Verlo graduarse fue el día más feliz de mi vida. Elena me decía, Luis, trabajas demasiado. Piensa un poco en ti. Pero yo no sabía hacer otra cosa. Mi prioridad era asegurarle un futuro a mi familia. En 1995, con millones y mucho esfuerzo, compramos un terreno y construimos nuestra casa. Ladrillo por ladrillo. 3 recámaras, un patio con asador, y la cochera donde pasé tantos domingos lavando el coche con mi hijo. Era nuestro hogar, el fruto de una vida honesta. En 2005, después de años de ahorrar, logré cumplir otro sueño que era de Elena, comprar un pequeño terreno en el campo. Era un ranchito en Valle de Bravo, a 2 horas de Tlalnepantla. Sacamos un crédito, vendimos algunas cosas y comenzamos a construir poco a poco. Era un lugar sencillo, pero lleno de vida. Plantamos árboles frutales, hicimos una alberca pequeña y un huerto. Los fines de semana íbamos los 3, llevábamos carne para asar y pasábamos el día completo riéndonos, jugando cartas y contando historias junto a la fogata. A veces pienso que esos fueron los días más felices de mi vida. Emilio era un joven noble entonces, orgulloso de su familia. Les contaba a sus amigos que su papá había levantado la casa con sus propias manos. Verlo presumir eso me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Le pagué la licencia de manejo, lo ayudé a comprar su primer carro usado y hasta le di el enganche para su primer departamento cuando comenzó a trabajar. Era mi forma de decirle que siempre iba a tener mi apoyo. Nunca pensé que esa generosidad se volvería mi condena. En 2015, mi vida dio un giro brutal. Elena tuvo un accidente cuando regresaba del trabajo. Un tráiler conducido por un borracho se pasó el alto y la impactó de frente. Estuvo 5 días en terapia intensiva. Fueron los días más largos y tristes de mi vida. Al 6º, se fue. Sentí que se me arrancaba el alma del cuerpo. Después de tantos años juntos, me quedé solo con un vacío que no sabía cómo llenar. Emilio, que ya tenía 33 años, fue un gran apoyo en ese tiempo. Se encargó del velorio, del seguro, de los trámites. Yo pensé que ese dolor nos había unido más. Creí que la muerte de su madre había fortalecido el lazo entre padre e hijo. No sabía que, en realidad, estaba sembrando la semilla de la distancia que vendría después. En 2017 me jubilé. Tenía 62 años, 35 años cotizados en el IMSS y un cuerpo cansado. Quise descansar, viajar, disfrutar lo poco que me quedaba. Fue entonces cuando Emilio me presentó a Sofía, la mujer que años más tarde intentaría matarme. Sofía era bonita, educada, hablaba bien y se mostraba amable. Decía que llevaba 6 meses de novia con Emilio y que estaban muy enamorados. Me cayó bien desde el principio. Me decía papá Luis y me daba abrazos cada vez que venía. Me recordaba a la época en que Elena y yo empezábamos.
Hasta ayudé a pagar la boda. Aporté 180,000 pesos, aunque no tenía por qué hacerlo. Lo hice porque quería ver a mi hijo feliz. Al principio todo parecía perfecto. Venían todos los domingos a comer. Sofía cocinaba, yo encendía el asador, y las tardes se iban entre risas y recuerdos. Incluso íbamos al ranchito juntos de vez en cuando. Me gustaba ver la casa llena de vida otra vez. Pero con el tiempo, las sonrisas comenzaron a cambiar. Primero fueron los comentarios sutiles. «Papá Luis, esta casa es muy grande para usted solo, ¿no cree?», me decía Sofía con tono dulce. O también, «El ranchito ya está muy descuidado. Deberíamos remodelarlo, darle un toque más moderno». Yo respondía que así me gustaba, que cada rincón tenía historia, que las paredes hablaban de Elena y de los años que vivimos ahí. Pero sus palabras se fueron metiendo en mi cabeza. Empecé a mirar mi propia casa como si estuviera vieja, fuera de lugar. Esa fue la primera vez que sentí que mi propio hogar ya no me pertenecía del todo. Luego vinieron los préstamos. Al principio eran cantidades pequeñas. 2,000 pesos para arreglar el carro, 4,000 para pagar una tarjeta. «Te lo devolvemos el mes que viene, papá», decían siempre. Pero los meses pasaban y no veía un peso de regreso. En 2 años ya les había prestado más de 30,000 pesos. Cuando preguntaba por el dinero, Emilio se ofendía. «¿Estás contando centavos para tu propio hijo?», me decía molesto. No esperaba eso de ti. Y yo, como tonto, me sentía culpable. Pensaba que era mi deber ayudarlos, que para eso había trabajado tanto. Pero lo que estaba haciendo era enseñarles a abusar de mí. A partir de ahí todo empezó a cambiar. Las visitas se volvieron cada vez más cortas. Antes se quedaban todo el día. Ahora llegaban, comían y a la hora ya se estaban despidiendo. «Tenemos otro compromiso, papá. Nos vemos la próxima». Yo me quedaba solo, lavando los platos, viendo la mesa vacía, preguntándome en qué momento mi hijo dejó de disfrutar mi compañía. Un domingo, después de esperarlos por más de 2 horas, los llamé para saber si todo estaba bien. «Papá, no estamos obligados a estar contigo todos los domingos», me contestó Emilio con tono molesto. «Tenemos nuestra vida también», me quedé mudo. Colgó y yo seguí ahí mirando el teléfono sin entender qué había hecho mal. Cuando finalmente llegaron, actuaron como si nada hubiera pasado. Yo, como siempre, callé para evitar discusiones. Sofía empezó a tratarme con frialdad. Ya no me decía «Papá Luis», con esa voz dulce. Ahora era un señor Luis, seco, como quien habla por compromiso. Notaba su impaciencia, sus miradas de fastidio cuando contaba alguna anécdota. Si mencionaba a Elena, cambiaba de tema. Poco a poco comenzaron a hacerme sentir como un estorbo en mi propia casa. Después, vinieron las mentiras. Un día vi el carro de Emilio estacionado afuera de un centro comercial en pleno jueves por la mañana. Me pareció raro, pero no dije nada. Una semana después, me pidió dinero para arreglar el aire acondicionado del departamento, supuestamente descompuesto. Dijo que Sofía no podía dormir del calor. 2 semanas después, el hijo de mi vecino, que trabajaba en la misma empresa que él, me dijo: «Oiga, don Luis, su hijo se tomó unas vacaciones, ¿verdad? Lo vi varias veces en la plaza con bolsas de compras. Fue ahí cuando empecé a sospechar que no me decían la verdad, que el dinero que les prestaba no era para emergencias, sino para mantener un estilo de vida que no podían pagar». También noté cómo hablaban del futuro sin incluirme. «Cuando tengamos hijos vamos a necesitar una casa más grande», decía Sofía. «Sí, tal vez pronto debamos vender esta y comprar otra», respondía Emilio. Yo estaba ahí escuchando, pero era como si no existiera. Todo eso me dolía, pero nada se comparó con lo que escuché meses después. Estábamos en el ranchito, una tarde tranquila. Me había quedado dormido en la hamaca y desperté con sus voces. «¿Cuánto crees que tarde?», preguntó Sofía. «No lo sé», respondió Emilio.
Tiene 67 y diabetes. Ya no aguanta mucho. Cuando se acabe, todo esto valdrá la pena. En ese momento pensé que se referían a mi enfermedad, a lo duro que era cuidarme, pero no. Ahora sé que ya planeaban mi muerte. Todas esas pequeñas señales eran advertencias que yo elegí ignorar. Hoy, cuando recuerdo esos días, me doy cuenta de que las señales estaban ahí, gritándome en la cara, y yo simplemente no quise verlas. No fue por tonto, fue por amor. Porque uno como padre siempre busca justificar lo injustificable con tal de no aceptar que el propio hijo puede hacerte daño. La primera señal clara la tuve 3 meses después de su boda. Era un domingo cualquiera. Estábamos comiendo y yo comencé a contarle una anécdota de mis tiempos en la Ford. Eran historias que siempre me gustaba repetir, de cuando trabajábamos duro pero nos reíamos entre compañeros. Emilio, sin levantar la vista del celular, me soltó. «Papá, siempre cuentas las mismas cosas. Ya nos las sabemos de memoria». Sofía soltó una risita burlona y agregó. «Sí, don Luis, ya déjelo descansar. Se va a cansar de tanto repetir». Me dolió, pero me callé. Pensé que quizás tenían razón, que a mi edad uno se vuelve repetitivo. Hoy sé que fue el primer intento de hacerme sentir viejo, inútil y molesto. La segunda señal fue cuando empezaron a llegar tarde a los almuerzos. Al principio 15 minutos, luego media hora, hasta que un día esperé más de 2 horas y no aparecieron. Los llamé con preocupación y Emilio, fastidiado, me contestó. «Papá, no tenemos por qué estar siempre ahí. También tenemos otras cosas que hacer». «Pero hijo, preparo la comida y...». «Entonces no la prepares. Nadie te pidió que lo hicieras». Me colgó el teléfono y me quedé mirando la pared, sintiéndome más solo que nunca. Cuando por fin llegaron, actuaron como si nada hubiera pasado. Yo fingí normalidad, otra vez, para no tener problemas. Pero en el fondo algo se rompía dentro de mí. La tercera señal fue el desprecio hacia mi casa y mi historia. Antes, Emilio se sentía orgulloso del hogar que construí con mis propias manos. Ahora, Sofía decía que la decoración era deprimente, que las paredes necesitaban pintura moderna, que todo parecía de otra época. «Podríamos contratar un decorador», decía sonriendo, «darle un toque más actual». Yo respondía tranquilo. «A mí me gusta así, hija. Cada pared tiene un recuerdo de tu suegra». Pero poco a poco, sus críticas me hicieron sentir fuera de lugar en mi propio hogar. La cuarta señal fueron los préstamos sin fin. Al principio yo apuntaba todo en una libreta. Fecha, cantidad, motivo. Pero después dejé de hacerlo. Era inútil. Nunca devolvían nada. Cada vez que intentaba recordarles la deuda, Emilio me hacía sentir culpable. «¿De verdad vas a estar cobrando a tu propio hijo?», decía molesto. «Qué feo, papá». Y yo, en vez de enojarme, me sentía mal. No entendía que lo que ellos hacían no era necesidad, era abuso. La quinta señal fue el distanciamiento. Las comidas que duraban horas se convirtieron en visitas rápidas, frías, sin cariño. Llegaban, comían, fingían sonrisas y se iban con excusas. «Tenemos compromiso. Fue una semana pesada. Estamos cansados». Yo me quedaba solo, recogiendo platos, con la casa en silencio. Un silencio que pesaba como plomo. La sexta señal fue la forma en que comenzaron a hablar de mí como si yo ya no existiera. «Cuando tengamos hijos vamos a necesitar una casa más grande», decía Sofía. «Sí, o vender esta y comprar otra más moderna», contestaba Emilio. Yo estaba ahí, sentado frente a ellos, pero era como si fuera invisible. Hablaban del futuro, y en ese futuro yo no tenía lugar. La séptima señal fue el dinero desaparecido. Revisando mis cuentas, noté pequeñas transferencias que yo no había autorizado, montos de 800, 1,200 pesos, hechos desde mi propia computadora. Fui al banco, y la empleada me dijo que las operaciones salían del IP de mi casa. «¿Alguien más usa su computadora, señor Luis?».
Mi hijo, a veces, dice que revisa su correo. Pues esas transferencias vienen de ahí, me dijo ella. Sentí un hueco en el estómago. Mi propio hijo me estaba robando, y yo ni cuenta me daba. En ese momento no quise aceptar la verdad, pero el veneno ya se estaba preparando desde mucho antes de la noche en que lo escuché con mis propios oídos. La octava señal fue su frialdad. Emilio, que antes era cariñoso, dejó de abrazarme. Ya no me preguntaba cómo estaba, ni si había ido al médico. Apenas me hablaba. Sofía me trataba como un extraño educado. Buenas tardes, gracias, con permiso. Cada gesto, cada mirada, era como una puñalada silenciosa. La novena señal fueron sus comentarios sobre mi edad. «Don Luis, ¿todavía maneja?», preguntaba Sofía. «Sí, claro. Debería tener cuidado, a veces la edad nos juega malas pasadas». «Papá», añadía Emilio, «ha pensado en vivir en un lugar más pequeño. Existen asilos muy buenos ahora». Yo me reía nervioso, pero por dentro dolía. Ya no me veían como su padre, sino como una carga. La 10ª señal fue la más dura. Una tarde, en el ranchito, los escuché hablar creyendo que yo dormía. «¿Cuánto más crees que tengamos que esperar?», dijo Sofía. «No sé, pero ya no aguanta mucho. Entre la diabetes y la edad, pronto caerá. Al menos todo esto valdrá la pena», dijo ella mirando alrededor. «Sí, cuando tengamos todo a nuestro nombre». En ese momento creí que hablaban de herencias futuras, sin malicia. Quise pensar que era solo una conversación tonta, pero ahora sé que estaban planeando mi final desde hacía tiempo. Y aún así, aunque todo estaba frente a mí, seguí justificando. Seguí pensando que eran jóvenes, que estaban estresados, que necesitaban cariño. Me tragué cada humillación, cada mentira, cada silencio, porque uno como padre siempre cree que el amor de los hijos es más fuerte que la maldad. Pero no siempre es así. Aquel domingo de diciembre, cuando escuché a Sofía decir que el medicamento ya estaba en mi bebida, todo encajó. Era como si las piezas del rompecabezas se hubieran acomodado solas. Todo lo que antes me parecía exageración, cobró sentido. Y entendí, con un dolor que me partía el alma, que no era una víctima de la vida, sino del amor mal puesto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando qué debía hacer. Lloré en silencio, sin que nadie me oyera. No por miedo a morir, sino por la vergüenza de haber criado a alguien capaz de planear mi muerte. El lunes siguiente amanecí decidido. No iba a morir como un tonto, ni iba a dejar que ellos se salieran con la suya. Había llegado el momento de pensar como un hombre traicionado, no como un padre ingenuo. Tenía que descubrir hasta dónde eran capaces de llegar. Y si querían jugar con mi vida, yo iba a jugar con su ambición. Esa noche, después de escucharlos planear mi muerte, me encerré en mi cuarto. Cerré la puerta con llave, apagué la luz, y me quedé, sentado en la cama, mirando la oscuridad. Mis manos temblaban. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo rebotar en el pecho. Me pasé horas preguntándome qué había hecho mal como padre. Pensé en cuando Emilio era niño, en cómo lo cargaba en mis hombros mientras jugábamos en el parque. En 1990, las noches que me desvelaba cuidándolo cuando tenía fiebre. En los cumpleaños que trataba de hacerle especiales aunque no tuviera dinero. Y ahora, ese mismo niño estaba planeando asesinarme junto a su esposa. Pensé en salir corriendo de la casa, en ir a la policía, en gritarles todo. Pero algo dentro de mí me detuvo. Si los enfrentaba, iban a negarlo todo. Dirían que yo estaba viejo, que oí mal, que me estaba volviendo loco. Y si ya eran capaces de planear mi muerte, también serían capaces de hacerme quedar como un demente para quedarse con todo. Así que decidí callar. Iba a fingir que no sabía nada, pero esta vez sería yo quien tomaría el control. Al día siguiente Sofía me dijo con su voz fingidamente dulce: «Papá Luis, le dejé su batido en la cocina. No se olvide de tomárselo».
Me estremecí al oírla. Ese tono cariñoso, ese papá hipócrita. Era la voz de alguien que quería verme muerto. Esperé a que salieran de casa y bajé a la cocina. El vaso estaba ahí, sobre la mesa, con el batido de siempre. Leche, avena, plátano y miel. Lo miré por un buen rato, sabiendo que esa mezcla, que tantas veces me dio energía, ahora contenía veneno. Lo tomé con cuidado y lo vacié en el fregadero. Luego lavé el vaso, preparé otro batido igual y lo dejé en el mismo lugar. Si volvían, iban a pensar que me lo había tomado. Durante el resto del día me moví por la casa como un fantasma. Cada rincón me traía recuerdos de mi familia, de los años felices. Miraba las fotos de Emilio de 1900, niño, el comedor donde celebramos su graduación, la cocina donde Elena cocinaba su pastel favorito. Todo tenía otro color ahora, un color amargo, sucio, como si el veneno ya se hubiera extendido por las paredes. Esa noche no dormí. Me quedé pensando cómo probar lo que había oído. Al amanecer, revisé mis cuentas bancarias en la computadora. Quería ver si había movimientos raros. Lo que encontré me dejó helado. En los últimos 6 meses, había transferencias que yo no había hecho. Sumas pequeñas, 800 pesos, 1,200, 1,500, cada pocos días. En total, casi 18,000 pesos. Fui al banco ese mismo día. La empleada revisó mi estado de cuenta y me dijo: «Señor Luis, todas esas transferencias se hicieron desde una computadora registrada en su casa. ¿Está segura?» «Sí, es la misma dirección IP. ¿Alguien más tiene acceso a su computadora?» «Mi hijo. A veces la usa para revisar su correo. Pues, lamentablemente, es desde ahí». Sentí que me faltaba el aire. No solo querían matarme, ya me estaban robando. Meses enteros sacándome dinero sin que yo me diera cuenta. Y ahora planeaban eliminarme para quedarse con todo. Regresé a casa y busqué mis documentos. Fue cuando descubrí algo peor, el LAN. Poder notarial que le había dado a Emilio hacía años, solo para emergencias médicas, había sido utilizado para agregar a Sofía como beneficiaria de mi seguro de vida. Un seguro de 220,000 pesos. Cada hallazgo era como un golpe en el pecho. No me estaban viendo como su familia. Para ellos, yo era solo una cuenta bancaria con piernas. Esa misma tarde lo llamé fingiendo estar enfermo. «Hijo, no me siento bien. Pasé mala noche. Creo que fue algo de la diabetes». «¿Te tomaste tu batido ayer?», me preguntó enseguida. «Sí, claro, como siempre». «Entonces no debe ser eso. El batido te ayuda, tómalo. Diario sin falta». Su voz sonaba fría, sin preocupación real. No le importaba mi salud, solo quería saber si me había tomado el veneno. «Podrían venir a verme hoy. Me siento solo», le dije. «Hoy no se puede, papá. Tenemos compromisos, pero la próxima semana vamos», respondió. Claro, la próxima semana, cuando según su plan yo ya estaría muerto. Ese jueves decidí que necesitaba ayuda profesional. Busqué por internet un investigador privado. Lo encontré, un hombre serio llamado Germán Ruiz. Me reuní con él al día siguiente y le conté todo. Me escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y luego dijo: «No se preocupe, don Luis. Voy a averiguar todo. Pero necesito que usted se mantenga tranquilo y actúe normal». 3 días después, Germán me entregó un informe con fotos y pruebas. Era peor de lo que imaginaba. Emilio y Sofía estaban viviendo una vida de lujos a costa mía. Restaurantes, caros viajes, ropa nueva. Incluso habían ido a Cancún el mes anterior. Todo pagado con mi dinero. Pero eso no era lo más grave. Habían visitado 2 inmobiliarias para preguntar cuánto valían mi casa y el ranchito. Y Germán descubrió que se habían reunido con un abogado para preguntar cómo acelerar la repartición de bienes en caso de muerte natural. Todo estaba planeado. No era un arrebato, era un plan detallado. Y el siguiente paso era mi muerte.
El domingo siguiente vinieron a almorzar, como si nada. Era la primera vez que los veía después de descubrirlo todo. Fingí una sonrisa. Sofía. Muy amable, dijo. Papá Luis, le preparé su batido favorito, con mucho cariño para que se mantenga fuerte. Yo asentí, agradecido, y cuando se dio la vuelta, cambié el vaso por otro que había preparado yo mismo. Si querían jugar con mi vida, yo iba a jugar con su codicia. Durante la comida, fingí estar tranquilo, pero por dentro estaba midiendo cada gesto, cada palabra. Papá, lo veo cansado, dijo Emilio. Debe ir al médico, agregó Sofía. Estoy bien, respondí sonriendo. Solo un poco de cansancio. Estaban preparando la historia. Cuando muriera, dirían que ya me veía mal desde hacía semanas. Cuando se fueron, me quedé solo y lloré. Lloré como no lo hacía desde que murió Elena. No de tristeza, sino de rabia. Porque entendí que el amor no sirve cuando solo uno lo da. Pero en medio del llanto, también me levanté decidido. No iba a morir sin pelear. No por miedo, sino por dignidad. Era hora de demostrar que un padre también puede tener límites. El lunes siguiente me senté con un café y una hoja en blanco. Iba a hacer un plan. Iba a demostrarles que el viejo que querían matar todavía sabía defenderse. Lunes 20 de diciembre de 2021. Ese día me levanté a las 5 de la mañana, como lo hice durante más de 40 años de trabajo. Pero esta vez no era para ir a la fábrica. Era para preparar el plan que me devolvería la dignidad. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de café y una hoja en blanco. A la izquierda escribí todo lo que Emilio y Sofía sabían de mis bienes y a la derecha lo que no sabían. Lo que ellos sabían: cuenta corriente con 52,000 pesos, pensión mensual de 6,000 pesos, casa valuada en 520,000, ranchito en Valle de Bravo valuado en 270,000, seguro de vida de 220,000 pesos. Lo que no sabían: una cuenta de ahorro en otro banco con 1,970,000 pesos. Inversiones en CETES por 330,000. Acciones que mi cuñado me ayudó a comprar, valuadas en casi 450,000. 2 pequeñas propiedades heredadas de mi padre en Michoacán. El patrimonio real que creían heredar era mucho menor del que yo en verdad tenía. Eso me daba una ventaja. Primer paso: proteger lo que no conocían. Ese mismo día fui al banco y transferí todo el dinero de las cuentas e inversiones a una cuenta a nombre de mi hermano Raúl, que vive en Guadalajara. Lo llamé por teléfono y le conté toda la historia. ¿Qué estás diciendo, Luis?, me preguntó incrédulo. ¿Emilio? ¿Tu hijo? Sí, hermano. Lo escuché con mis propios oídos. Quiere matarme. Raúl se quedó callado varios segundos. Luego me dijo: no te preocupes, yo te ayudo. Mándame lo que necesites. Nadie va a tocar ese dinero. Segundo paso: documentar todo. Compré cámaras pequeñas y las instalé en varios puntos de la casa, sobre todo en la cocina. Si intentaban poner veneno otra vez, iba a tener prueba en video. Tercer paso: crear una situación para atraparlos en el acto. Llamé a Emilio y le propuse pasar la Navidad en familia. Hijo, ¿qué te parece si este año la pasamos aquí, los tres? Como en los viejos tiempos. Noté que dudó. ¿Navidad? Faltan pocos días, papá. Por eso hay que aprovechar. Uno nunca sabe si será la última. No digas eso, papá, respondió fingiendo preocupación. Claro que vamos. Lo supe enseguida. Esa última Navidad era la oportunidad perfecta para que cumplieran su plan. Cuarto paso: preparar evidencias físicas. Por internet compré un pequeño kit para detectar sustancias tóxicas en bebidas. Aprendí a usarlo viendo videos. Cualquier batido o líquido que me ofrecieran lo iba a analizar antes de probarlo. Quinto paso: asegurar respaldo legal. Busqué a un abogado, penalista, el licenciado Ortiz, y le conté todo. Le entregué copias de las pruebas que ya tenía. Estados de cuenta con los retiros sospechosos. El informe del detective. Los análisis del batido contaminado. Capturas de mensajes que el detective había interceptado.
una carta firmada de mi puño y letras relatando todo. Licenciado, si algo me pasa, lleve esto a la fiscalía. Quiero que quede constancia de la verdad. Don Luis, ¿no sería mejor denunciar ya? Me preguntó. No, le respondí. Quiero atraparlos en el acto, que no quede duda de que no fue paranoia de viejo. Sexto paso, preparar mi contraataque. Si creían que podían matarme para quedarse con mi herencia, yo iba a enseñarles que un viejo con experiencia puede ser más astuto que cualquier joven ambicioso. El 23 de diciembre llegaron sonrientes, con regalos y abrazos falsos. Papá Luis, qué gusto pasar la Navidad con usted, dijo. Sofía besándome en la frente. Va a ser una noche inolvidable. Tenía razón, pero no por lo que ella pensaba. Pasamos el día preparando la cena. Sofía insistió en encargarse del batido nocturno. Descanse, papá. Yo lo preparo con cariño. Mientras trituraba las tabletas en la cocina, creía que no la veía, pero yo observaba todo desde el reflejo de la ventana. Guardé cada segundo en video. Cuando me trajo el vaso, le sonreí. Gracias, hija. ¿Qué haría sin ti? Usted se merece todo mi cariño, dijo ella con una sonrisa dulce, pero vacía. Llevé el vaso al baño, lo probé con el kit y, como imaginaba, dio positivo a veneno. Lo tiré y preparé otro igual. Cuando volví, Emilio me preguntó, ¿te lo tomaste, papá? Sí, hijo, estaba muy rico, respondí tranquilo. Se miraron satisfechos. Pensaban que ya estaba hecho. Esa noche fingí sentirme mal. Sofía comenzó a actuar desesperada. Dios mío, papá Luis se ve pálido. Emilio, llama a una ambulancia. Los vi fingir preocupación mientras esperaban que me muriera frente a ellos. En el hospital no encontraron nada. Está bien, señor, solo agotamiento, dijo el doctor. Pero yo vi en sus ojos la decepción. El día de Navidad mantuvieron su actuación. Comieron, rieron y hasta brindaron. Emilio levantó la copa y dijo, por el mejor padre del mundo. Y yo, sin poder evitarlo, le respondí, y por los hijos que nos enseñan quiénes somos en realidad. No entendieron la indirecta. El 26 de diciembre comencé la fase final. Primero hablé con una inmobiliaria y puse en venta la casa y el ranchito. Venta rápida, precios de mercado. Segundo, redacté un nuevo testamento con mi abogado. Dejé el 70% de todo para 3 asilos de ancianos y el 30% para mi hermano Raúl. Para Emilio, dejé exactamente 0 pesos y una carta explicando por qué. Tercero, transferí mis inversiones y ahorros a una cuenta nueva que solo yo conocía. Cuarto, informé al fiscal de delitos contra adultos mayores y le entregué todas las pruebas. Y quinto, renté un pequeño departamento en Mazatlán, Sinaloa, donde siempre había soñado vivir cerca del mar. Mi plan era, simple, desaparecer de sus vidas y comenzar de nuevo. Iban a descubrir que el padre al que querían matar ya no existía. En su lugar, quedaba un hombre que aprendió a valorarse. El 30 de diciembre vinieron por última vez. Otra cena, otra sonrisa falsa. Sofía volvió a preparar mi batido. Lo analicé. Veneno otra vez. Esta vez no lo tiré. Lo guardé en un frasco sellado para entregarlo a la policía. Después de cenar, les dije, «Hijo, Sofía, tengo una noticia. He decidido cambiar de vida. Voy a vender todo y mudarme a la playa». Sus caras se pusieron pálidas. «Como papá», dijo Emilio nervioso. «Esta casa es nuestra historia. Y el ranchito, tantos recuerdos», agregó Sofía fingiendo tristeza. «Justo por eso», les respondí. «Es hora de hacer nuevos recuerdos, con gente que realmente me valore». No entendieron, pero ya era tarde. Esa noche, mientras dormían en la habitación de huéspedes, terminé de empacar mis maletas. Dejé 3 sobres en la mesa de la cocina, uno para ellos, uno para la policía y otro para mi abogado. Salí de casa antes del amanecer, sin mirar atrás. Cuando despertaran, descubrirían que el juego había cambiado.
El viejo que creían débil se había convertido en alguien que sabía defender su dignidad. Cuando amaneció aquel 31 de diciembre, Emilio y Sofía bajaron de la habitación de huéspedes sin imaginar lo que iban a encontrar. Eran casi las 11 de la mañana. Esperaban verme preparando el desayuno, como siempre. Pero la casa estaba en silencio. No olía a café ni a pan tostado. Solo encontraron 3 sobres sobre la mesa de la cocina, acomodados perfectamente. 2 con sus nombres escritos a mano y uno más con un sello que decía, para la Policía Municipal de Tlalnepantla. El primero que abrieron fue el de Sofía. Dentro había una carta escrita con mi letra firme. Sofía. Me decías Papa Luis con tanto cariño que llegué a creer que realmente me considerabas familia. Gran error. Descubrí que para ti solo fui un estorbo y un banco con piernas. El batido que preparaste el 19 de diciembre tenía veneno suficiente para matar a un hombre de mi edad. Y el del 24 también. Cada intento está grabado y documentado. Todo está en manos de las autoridades. Tanto deseabas quedarte con mi herencia, pues lamento informarte que cambié mi testamento. No verás ni un peso de lo que construí con años de trabajo honesto. La casa y el ranchito están en venta, y el dinero será donado a asilos donde tratan a los ancianos con respeto, algo que tú nunca supiste dar. Busca un trabajo digno, y la próxima vez que le digas papá a alguien, que sea de verdad. Luis Hernández, PD. Las joyas y la ropa que compraste con el dinero robado de mis cuentas también están registradas. Espero que hayan valido la pena. Cuando terminó de leerla, Sofía temblaba. Emilio, con el rostro desencajado, abrió su sobre. Emilio, tu nombre significa el que se esfuerza, pero lo único que te esforzaste fue en destruirme. Me robaste dinero de mi cuenta, usaste el poder notarial, que te di para incluir a Sofía como beneficiaria de mi seguro de vida, y hasta consultaste con abogados cómo heredarme más rápido. Todo lo sé. Todo lo tengo documentado. Durante 35 años trabajé sin descanso para darte una vida mejor. Pagué tu escuela, tus cursos, tu primer carro, tu departamento. Lo hice con amor, pensando que algún día me cuidarías cuando ya no pudiera. Pero en lugar de cuidarme, planeaste matarme por dinero. Cambié el testamento. Heredarás exactamente 0 pesos. Lo suficiente para pagar un abogado que te defienda por intento de homicidio, robo y abuso contra un adulto mayor. Si te preguntas dónde estoy, te diré solo esto. Estoy viviendo la vida que ustedes quisieron arrebatarme. No me busques. Para mí moriste el día que decidiste que el dinero valía más que tu padre. Luis Hernández, PD. El batido del 30 también tenía veneno. Todos los intentos fueron grabados. Estás acabado, hijo. El tercer sobre contenía copias de las pruebas, los videos de las cámaras, los análisis de los batidos y el informe completo del detective. Estaba dirigido a la policía. Cuando terminaron de leer, la desesperación se apoderó de ellos. Sofía rompió la carta entre sollozos. «No, puede ser», gritó. «¿Cómo se enteró?» Emilio se quedó mudo, pálido. «Nos estaba vigilando», murmuró. «Todo este tiempo nos estaba vigilando. Corrieron por la casa buscándome como si esperaran encontrarme escondido en algún rincón. Gritaban mi nombre. «Papá, salga por favor, podemos hablar», pero ya no había nadie. Yo me había ido antes del amanecer con las maletas cargadas y el corazón tranquilo. «Llama a su hermano», dijo Sofía desesperada. «Tal vez él sepa dónde está». Emilio llamó a Raúl, pero lo único que escuchó fue su voz molesta. «Después de lo que hicieron, no me vuelvas a llamar. Mi hermano está a salvo, lejos de ustedes». «Raúl, no sabes lo que pasó. Sé perfectamente lo que pasó. Lo intentaron matar. Ustedes dos son basura», colgó. Intentaron entonces comunicarse conmigo. Llamaron a mi número una y otra vez, pero ya no existía. Lo había cancelado antes de irme. La grabadora decía,
El número que usted marcó no está disponible. Fue entonces cuando la desesperación se convirtió en pánico. Sofía comenzó a hiperventilar. Tiene las pruebas. Nos va a meter a la cárcel. Cállate, le gritó Emilio. Tiene que haber una forma de arreglar esto. Intentaron contactar a las inmobiliarias, pero ya era tarde. Sí, el señor Luis Hernández puso sus propiedades en venta, les confirmó el agente inmobiliario. Tenemos compradores interesados. Pero no puede hacerlo, es nuestro padre. Lo siento, pero los títulos están solo a su nombre. Está en su pleno juicio y puede venderlas libremente. Sofía se desplomó en una silla. Nos dejó sin nada. Susurró con la mirada perdida. Todo lo que planeamos, todo por lo que esperamos. Emilio comenzó a caminar de un lado a otro, fuera de sí. Esto es culpa tuya, gritó. Tú fuiste la que insistió en usar el veneno. Culpa mía, le respondió Sofía con furia. Tú fuiste el que dijo que ya se estaba tardando en morirse. Tú fuiste el que robó del banco. Se gritaban, se culpaban, se insultaban. Cada palabra era una puñalada entre ellos. El plan perfecto se había derrumbado. Eran cerca de las 4 de Minos, la tarde cuando escucharon el sonido de las patrullas estacionándose frente a la casa. 2 autos de la policía, luces encendidas. 4 agentes bajaron con una orden en la mano. ¿Emilio Hernández y Sofía Delgado?, preguntó el oficial. Sí, balbuceó Emilio. Están siendo investigados por intento de homicidio y robo contra un adulto mayor. Necesitamos que nos acompañen. Sofía rompió a llorar. No hicimos nada. Todo es un malentendido. Puede explicarlo en la comandancia, dijo el agente mientras le ponía las esposas. Los vecinos salieron a mirar. El hijo ejemplar y la nuera perfecta ahora. Estaban siendo llevados esposados. Nadie entendía nada, pero yo sí. Desde la distancia, sabía que todo estaba ocurriendo tal como lo planeé. En la comandancia los enfrentaron con las pruebas, videos, análisis, documentos, testimonios. No tenían salida. El comandante los miró serio. Tienen 2 opciones: confesar y cooperar o negarlo todo y empeorar las cosas. Sofía fue la primera en quebrarse. Fue idea mía, gritó entre lágrimas. Yo lo convencí, pero no queríamos hacerle daño, solo... No mientas, interrumpió Emilio desde la celda de al lado. Tú dijiste que había que hacerlo. Rápido, tú preparaste los batidos. Tú robaste el dinero del banco, respondió ella. Y así, mientras se hundían mutuamente, la verdad salió completa. Los policías escuchaban sin asombro. Uno de ellos murmuró: 30 años en el cuerpo y nunca vi algo tan frío. Cuando los trasladaron al reclusorio, el silencio de la noche cayó sobre mi vieja casa, esa que ellos habían querido heredar. Ahora solo quedaban las paredes vacías, testigos mudos de una traición. Esa noche, en un hotel pequeño camino a Mazatlán, yo dormí tranquilo por primera vez en mucho tiempo. No porque los odiara, sino porque por fin había terminado el infierno. Había hecho justicia sin violencia, solo con verdad. Los días siguientes a su arresto fueron de silencio para mí. No busqué noticias, pero no hizo falta. A los pocos días, las llamadas comenzaron a llegar. Primero fue mi hermano Raúl, luego un vecino y después el licenciado Ortiz, el abogado que me ayudó. Todos coincidían en lo mismo. El caso había causado conmoción en el barrio. Nadie podía creer que Emilio, aquel muchacho que todos conocían como un buen hijo, estuviera acusado de intentar matar a su propio padre. Raúl me llamó con la voz entre indignada y triste. Luis, no sabes cómo está la colonia. Todos están hablando de eso. Nadie puede creerlo. Que hablen lo que quieran, hermano. Le respondí tranquilo. Lo importante es que la verdad salió a la luz. ¿Dónde estás ahora? Camino a Mazatlán. Ya dejé todo en manos del licenciado. No pienso volver a esa casa nunca más.
Me quedé varios días en un pequeño hotel cerca del mar mientras organizaba mi nueva vida. No tenía miedo. Tenía paz. Esa que solo se siente cuando uno se quita un peso enorme del alma. Mientras tanto, Emilio y Sofía estaban enfrentando el principio del fin. En la comandancia los interrogaron durante horas. No tenían cómo negar nada. Las grabaciones eran claras. Las transferencias bancarias estaban a su nombre. Y los análisis de los batidos confirmaban la presencia de veneno. El comandante a cargo del caso declaró en una entrevista local: en mi 20 años de servicio, nunca había visto algo tan calculado. No fue un impulso ni una discusión familiar. Fue un intento de asesinato planeado con tiempo y frialdad. Cuando la noticia se difundió, las consecuencias fueron rápidas y duras. La empresa donde Emilio trabajaba lo despidió en cuanto se enteró. No podemos mantener en nómina a alguien bajo investigación penal, le dijeron. Sofía, que trabajaba como vendedora en una tienda de ropa, corrió la misma suerte. Sus compañeros y jefes no querían tener nada que ver con el escándalo. El departamento que tenían financiado fue embargado. Sin ingresos y con un proceso judicial encima, perdieron la vivienda. En cuestión de semanas, pasaron de vivir cómodamente a depender de abogados de oficio. Sus amistades también desaparecieron. Nadie quería estar cerca de los que quisieron envenenar al suegro. Hasta la familia de Sofía se alejó. Sus padres, gente sencilla del Estado de México, no soportaron la vergüenza. «No vuelvas a esta casa», le dijo su madre entre lágrimas el día que la visitó en el reclusorio. Raúl me mantenía al tanto de todo. «Los vecinos no dejan de hablar del caso», me contó un día. «Algunos sienten lástima, pero la mayoría dice que se lo buscaron». «No les deseo mal, Raúl», le dije, «pero la vida cobra todo. Tarde o temprano, cada quien paga por sus actos». Los meses pasaron y el proceso avanzó. Mi abogado me mantuvo informado. «Don Luis, los dos aceptaron los cargos», me dijo en abril. «Hubo confesión completa. ¿Cuánto tiempo van a estar presos?» «De 2 a 5 años, dependiendo de su comportamiento. Además, deberán pagar una compensación económica por los daños». «No quiero ese dinero, licenciado. Quiero que se done a los asilos, como lo prometí». «No necesito nada de ellos». Él asintió. «Lo entiendo, don Luis. Usted no busca venganza, solo justicia». Mientras ellos enfrentaban las consecuencias de su maldad, yo comenzaba una nueva vida. Me mudé a un departamento pequeño, a 2 cuadras de la playa, con balcón y una vista que me recordaba que todavía había cosas buenas en el mundo. Los primeros días, en Mazatlán, fueron extraños. Me despertaba muy temprano, como si aún tuviera que ir a trabajar. Luego me quedaba mirando el mar desde la ventana, tratando de entender que, por primera vez en muchos años, no tenía que rendirle cuentas a nadie. Con el dinero que me quedó después de donar parte a los asilos, podía vivir tranquilo. No necesitaba lujos, solo tranquilidad. Compré muebles sencillos, una cafetera nueva y una radio pequeña para acompañar las mañanas. A veces, mientras caminaba por el malecón, veía a familias enteras disfrutando juntas. Padres e hijos riendo, comiendo helado, tomando fotos. Me dolía el pecho, pero no de envidia, sino de recuerdo, porque yo también tuve eso alguna vez. No era tristeza lo que sentía, era una especie de luto, no por la muerte de alguien, sino por la pérdida de lo que pensé que era mi familia. Emilio seguía vivo, pero para mí ya estaba muerto desde el momento en que eligió el dinero sobre el amor. Con el tiempo empecé a conocer gente nueva. Mi vecino, don Antonio, un jubilado de Pemex de 72 años, fue el primero en acercarse. Un día me vio sentado solo en el balcón y me dijo: «¿Recién llegado?» «Sí, vine de Tlalnepantla». «Ah, yo también soy del centro del país». «Bienvenido». Aquí uno aprende que la vida todavía vale la pena, aunque ya no tengamos a muchos cerca.
Desde entonces nos hicimos amigos. Me presentó a un grupo de hombres mayores que se reunían en una plazuela a jugar dominó. Todos eran jubilados, cada uno con su historia de sacrificios y decepciones. Algunos habían sido abandonados por los hijos, otros estafados por familiares, otros simplemente olvidados. ¿Sabes cuál es el error de muchos hombres como nosotros? Me dijo una tarde don Roberto, ex mecánico. Creer que nuestra obligación termina cuando criamos a los hijos. No, compadre. Nuestra obligación también es con nosotros mismos. Tenemos que vivir. Esas palabras se me quedaron grabadas. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo, que no era el único padre traicionado, ni el único que había tenido que empezar de nuevo. Empecé a sonreír otra vez, a dormir sin miedo, a disfrutar cosas simples como el sonido de las olas o una caminata por el malecón al atardecer. Un día don Antonio me dijo, «¿Sabes, Luis? El mar tiene algo que cura. Lava los recuerdos feos. No los borra, pero los deja menos pesados». Y tenía razón. Cada día que pasaba mirando el mar, el peso del pasado se hacía un poco más ligero. Empecé a notar que ya no pensaba en Emilio con rabia, sino con tristeza. No deseaba su mal, pero tampoco su regreso. Simplemente aceptaba que había perdido a un hijo, y que a cambio había recuperado mi vida. Pasaron varias semanas desde que me instalé en Mazatlán, y poco a poco empecé a sentir que ese lugar era el hogar que siempre había buscado sin saberlo. Cada mañana me levantaba sin despertador, preparaba mi café y salía al balcón a mirar cómo el sol nacía sobre el mar. El aire salado, el sonido de las olas, las gaviotas, todo era distinto a la vida que había llevado en Tlalnepantla. No había gritos ni desconfianza, ni el eco del pasado repitiendo la traición. Solo paz. Mi vecino, don Antonio, se convirtió en una especie de hermano mayor. Aunque tenía 5 años más que yo, su energía era contagiosa. Era de esos viejos alegres que siempre tienen un chiste listo, pero también una palabra sabia cuando la necesitas. Un día me llevó a conocer a su grupo de amigos, unos 10 hombres jubilados que se reunían todos los martes y jueves en una plazuela cerca del malecón para jugar dominó y platicar. «Aquí todos venimos a curar el alma, Luis», me dijo don Roberto, un ex mecánico de 69 años. Algunos fuimos abandonados, otros traicionados, pero todos aprendimos una cosa. A nuestra edad, lo que menos necesitamos es compasión. Lo que necesitamos es compañía sincera. Me senté con ellos, y en poco tiempo me sentí parte del grupo. Había un señor que fue chofer de camiones, otro que trabajó en el puerto, uno que fue maestro. Cada uno traía su historia, sus cicatrices. Don Mario, por ejemplo, me contó que su hija trató de internarlo en un asilo para quedarse con su casa. «Le gané la jugada», me dijo riendo. «Vendí la casa y me vine a vivir aquí. Ahora la que está buscando dónde dormir es ella». Entre risas y relatos tristes, entendí algo que nunca me había permitido pensar. No era el único padre traicionado. Había cientos, miles de hombres que habían dado todo y recibido desprecio. Pero también había algo más importante. Todos esos hombres habían sobrevivido. Y no solo eso, habían aprendido a vivir otra vez. A los pocos días empecé a recuperar viejos hábitos. Caminaba por la playa al amanecer, hacía un poco de ejercicio, y en las tardes me sentaba en una banca frente al mar a Minanoiso leer. La lectura se volvió una medicina. Iba a la biblioteca municipal y me llevaba libros de historia, biografías, novelas. La encargada, doña Marta, una señora amable de cabello blanco, me decía siempre: «Don Luis, la mente también necesita moverse. No solo el cuerpo. Lea, piense, escriba, pero no se quede quieto». Y tenía razón. Leer me ayudaba a no pensar tanto en lo que había pasado. Después de 2 meses, volví a sonreír sin esfuerzo. Me di cuenta de que la soledad no era tan terrible cuando aprendías a disfrutar tu propia compañía. Sin embargo,
La vida todavía tenía sorpresas para mí. Una mañana, en el supermercado conocí a Celia, una maestra jubilada de 62 años. Nos topamos en el pasillo de los granos porque los dos íbamos a agarrar el mismo paquete de arroz. Nos reímos y empezamos a conversar. Ella también había perdido a su esposo hacía varios años y se había mudado a Mazatlán buscando paz. Me invitó a tomar un café en una cafetería frente al mar, y desde ese día comenzamos a vernos con frecuencia. Celia era distinta a cualquier mujer que había conocido. No buscaba que la cuidaran ni que la mantuvieran. Tenía una fortaleza tranquila, una serenidad que me hacía sentir en casa. Juan, tienes cara de hombre que ha cargado el mundo en los hombros toda la vida, me dijo en una de nuestras caminatas por la playa. Pero ya es hora de aprender a cargar solo lo que te pertenece. Sus palabras me tocaron el alma. Con ella no hablábamos de dolor, sino de esperanza. No me preguntaba por mi pasado, y yo tampoco necesitaba contarle todo. Me bastaba con saber que podía disfrutar de su compañía sin miedo, sin sospechas, sin que nadie esperara nada de mí más que una buena conversación y una sonrisa. Con el tiempo, empecé a participar más en el grupo de los jubilados. Me convertí en el que contaba historias. Les hablaba de mi vida en la fábrica, de los años duros, de cómo construí mi casa con mis propias manos. Nunca mencionaba los detalles oscuros de mi hijo, ni el intento de asesinato. No por vergüenza, sino porque no quería darle más espacio a esa parte del pasado. A veces la mejor venganza es vivir tranquilo, decía don Antonio. Nada les duele más a los que te quisieron destruir que verte feliz. A mediados de marzo, cumplí 68 años. Lo celebramos con una carne asada en la playa. Don Antonio trajo el carbón, don Roberto llevó la carne y Celia llegó con un pastel casero. «Feliz cumpleaños, Luis», me dijo ella con una sonrisa dulce. «Que este sea el primero de muchos años en los que vivas para ti, no para otros». Brindamos con refresco y cerveza. Fue una tarde sencilla, pero llena de alegría sincera. Por primera vez en décadas sentí que pertenecía a algo real. No una familia de sangre, sino una familia de almas parecidas. Esa noche, sentado en mi balcón, me puse a pensar en todo lo que había pasado. No me arrepentía de haber dejado todo atrás. A veces hay que perderlo todo para ganar lo más importante: la paz. Pensé también en Emilio y Sofía. ¿En qué estarían haciendo en ese momento? Tal vez seguían en prisión, o tal vez ya estaban esperando su sentencia. No lo sabía ni quería saberlo. Lo que sí sabía era que yo había recuperado mi dignidad, y eso no tenía precio. Al mes siguiente me inscribí en un curso de carpintería para adultos mayores. Siempre me gustó trabajar con las manos, y quería tener algo que hacer. El taller quedaba a pocas cuadras de mi casa y lo impartía un maestro de 70 años, don Oswaldo, que tenía una paciencia infinita. «La madera enseña humildad, don Luis», me dijo en la primera clase. «Si la fuerzas, se quiebra. Si la tratas con cuidado, se moldea, igual que la vida». Construí mi primera banca de madera en 3 días. Cuando la terminé, la llevé a mi departamento y la puse en el balcón. Cada vez que me sentaba en ella a mirar el mar, recordaba que hasta de los pedazos rotos se pueden hacer cosas nuevas. La carpintería se volvió una terapia. Pasaba horas lijando, cortando, armando piezas, y sin darme cuenta, también estaba reconstruyendo mi interior. Había algo hermoso en transformar un trozo de madera en algo útil, algo que servía para sostener peso. Me di cuenta de que, de alguna manera, estaba haciendo lo mismo conmigo, reconstruyendo mi alma para que volviera a sostenerse. A veces, cuando la tarde caía, Celia pasaba por mí y nos íbamos a caminar por la orilla del mar. Hablábamos de todo y de nada, de la vida, del tiempo, de los sueños que todavía teníamos. ¿Sabes? ¿Qué es lo más bonito de envejecer?, me dijo una tarde mientras el sol se escondía.
que uno deja de vivir para complacer a otros y empieza a vivir para sentirse en paz. Y en ese momento supe que tenía razón. Había pasado toda mi vida trabajando para que mi hijo estuviera bien, y me olvidé de mí. Ahora, por fin, estaba aprendiendo a vivir de verdad. Con el paso de los meses, mi nueva vida en Mazatlán se volvió estable, casi perfecta. Me había adaptado por completo a la rutina tranquila del mar. Despertaba con el sonido de las olas, desayunaba en mi balcón, luego caminaba hasta el taller de carpintería y pasaba la mañana trabajando en algún mueble nuevo. En las tardes me reunía con don Antonio y los demás para jugar dominó o simplemente conversar. Y, de vez en cuando, Celia pasaba a visitarme con una sonrisa y 2 cafés en la mano. El pasado se había vuelto una sombra lejana. Ya no me quitaba el sueño. Por primera vez en años, sentía que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Pero la tranquilidad nunca es completa cuando uno tiene historia. En abril del 2023, recibí una llamada del licenciado Ortiz. Don Luis, buenas tardes, tengo noticias del proceso. Dígame, licenciado. Los dos confesaron. Emilio y Sofía aceptaron los cargos y colaboraron con la investigación. Recibieron una condena de 3 años de prisión y deberán pagar una indemnización por los daños. No quiero ese dinero, licenciado. Que lo donen a los asilos igual que el resto. Ya lo supuse, respondió con respeto. También mencionaron que desean hablar con usted, pedirle perdón. ¿Desea autorizar alguna visita? No, ya no hay nada que decir. Cuando alguien intenta matarte, la conversación se acaba. Colgué el teléfono y me quedé mirando el mar. No sentí rabia, no sentí alivio, solo una calma profunda, como quien cierra un libro que ya no piensa volver a abrir. Esa noche, mientras cenaba con Celia, le conté lo que había pasado. Ya recibieron su castigo, le dije. Ella me miró con esa expresión serena que la caracterizaba. ¿Y tú? ¿Recibiste el tuyo? ¿Cuál castigo? El del alma, Luis. Porque aunque uno haga justicia, el alma también queda herida. No supe qué responder. Tenía razón. Había cicatrices que no se veían, pero que todavía dolían por dentro. A mediados de mayo, recibí la visita de mi hermano Raúl. Viajó desde Guadalajara para pasar unos días conmigo. Llegó con una sonrisa y una botella de vino. «Hermano, estás irreconocible», me dijo mientras me abrazaba. «Pareces 10 años más joven. Es que por fin duermo en paz», le respondí riendo. Durante esos días platicamos mucho. Recordamos la infancia, los años duros, la fábrica, y cómo la vida nos había llevado por caminos distintos. Una noche, después de cenar, me dijo con cautela: «Luis, tengo que decirte algo. Emilio me ha estado llamando desde la prisión. Dice que está arrepentido, que quiere hablar contigo». «¿Y qué le dijiste?» «Que primero tenía que hablar contigo, claro». «Raúl», suspiré. «Ya no hay nada que hablar». Él me miró en silencio, esperando que dijera más, pero no había más que decir. «¿Ni siquiera quieres escucharlo?», insistió. «No. Ese muchacho ya no existe para mí. El niño que yo crié murió el día que decidió que mi vida valía menos que su ambición». Raúl bajó la cabeza y asintió. «Te entiendo, pero quería que lo supieras». «Gracias, hermano», le respondí. «No lo juzgo por contármelo. Sé que lo haces por cariño». A la mañana siguiente lo llevé a conocer el malecón y el taller de carpintería. Mientras le mostraba los muebles que estaba construyendo, me dijo: «Sabes, Luis, esto es lo mejor que pudiste hacer. Empezar de cero. No muchos tienen el valor». No me quedaba otra opción, Raúl. O me moría en vida o aprendía a vivir otra vez. Después de que se fue, me quedé pensando en todo lo que había dicho. Y fue entonces cuando comprendí que el perdón no siempre es para los otros. A veces, uno necesita perdonarse a sí mismo por no haber visto las señales, por haber confiado demasiado, por haber callado tanto tiempo.
Pasaron los meses, y la vida siguió tranquila. En el taller, mis muebles empezaron a llamar la atención. Algunos vecinos me hacían encargos pequeños. Una mesa, una banca, un estante. No lo hacía por dinero, sino por gusto. Pero ganar unos pesos extra no estaba mal. Una tarde de junio, después de una jornada larga, llegué a casa y encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra enseguida. Era de Emilio. Lo abrí con calma. Era una carta escrita desde la prisión. Papá, sé que no merezco ni que abras esta carta, pero igual necesitaba escribirte. No hay día que no piense en lo que hice. No hay noche en la que no sueñe con tus ojos mirándome con decepción. No sé en qué momento me perdí, papá. Sofía me llenó la cabeza con ideas tontas, y yo las creí. No la culpo del todo. Fui débil, fui ambicioso y te fallé. Me arrepiento de todo. Si pudiera cambiar las cosas, daría mi vida por devolverte la confianza. No quiero dinero ni ayuda. Solo quería que supieras que lo siento de verdad. Emilio, me quedé leyendo esa carta, una y otra vez. No lloré. Solo sentí una mezcla de tristeza y compasión. No por él, sino por el niño que alguna vez fue. El niño que dormía en mis brazos cuando tenía miedo, que me esperaba en la ventana cuando llegaba del trabajo. Ese niño sí me amó. Pero el hombre en el que se convirtió, ese, ya, no existía. Celia llegó esa noche y me encontró con la carta en las manos. ¿De quién es?, preguntó suavemente. De mi hijo. ¿Y qué vas a hacer? Nada. Ya lo perdoné hace tiempo, pero no necesito decírselo. Ella asintió sin decir palabra. Me abrazó y se quedó conmigo en silencio. Al día siguiente, rompí la carta en pedazos y la tiré al basurero. No por odio, sino porque ya no quería que el pasado tuviera espacio en mi casa. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que el verdadero perdón no siempre se dice en voz alta. A veces solo se demuestra viviendo en paz, sin rencor. En julio de ese año celebramos el cumpleaños de don Antonio, con otra carne asada en la playa. Entre risas y anécdotas, me dijo algo que me quedó grabado. Luis, ¿sabes qué es la libertad? No es hacer lo que uno quiere, es dejar de vivir con miedo. Y yo sonreí, porque por fin lo entendía. Había pasado del miedo a la calma, de la traición a la paz. Había dejado atrás a un hijo ingrato, pero había ganado algo mucho más grande, una vida propia. Esa noche, mirando las estrellas sobre el mar, entendí que a veces el mayor acto de amor hacia uno mismo es alejarse de quienes te destruyen, aunque lleven tu misma sangre. Cuando cumplí un año viviendo en Mazatlán, me di cuenta de que ya no era el mismo hombre que había salido huyendo de Tlalnepantla. Ya no me temblaban las manos, ya no soñaba con la traición, ya no me dolía el nombre de mi hijo. Era otro Luis, uno que había aprendido que la vida no termina a los 60, ni con un corazón roto. Cada día tenía su rutina simple pero hermosa. Despertar con el canto de las gaviotas, preparar café mientras el sol apenas asomaba, y salir al balcón para ver cómo la luz dorada se extendía sobre el mar. Ese momento, tan sencillo, se volvió mi ritual sagrado. En las mañanas iba al taller de carpintería. Ya no era solo un pasatiempo, era mi terapia. Hacer muebles se había convertido en una forma de meditar. Lijar la madera, sentir el olor del aserrín, ver cómo un pedazo inservible tomaba forma. Era como mirarme a mí mismo reconstruyéndome desde dentro. La madera, don Luis, me decía don Oswaldo, es como la vida. Si la dejas a la intemperie, se pudre. Pero si la cuidas, si la barnizas con paciencia, dura toda la vida. Tenía razón. Yo me estaba barnizando el alma con paciencia. Celia seguía acompañándome en este nuevo capítulo. No era una relación de dependencia, sino de libertad. Ella tenía su casa, su vida, sus costumbres, y yo la mía. Pero cada tarde nos encontrábamos para caminar junto al mar, a veces hablando,
a veces en silencio. ¿Sabes qué me gusta de ti, Luis? Me dijo una vez mientras veíamos el atardecer. Que no hablas del pasado, hablas del mañana. Es que el pasado ya no me debe nada, le respondí sonriendo. El futuro, en cambio, todavía me guarda sorpresas. Y vaya que me las tenía. Un día, a finales del 2023, recibí una llamada inesperada. Era mi hermano Raúl. Luis, solo te aviso que Emilio salió en libertad. Condicional hace 2 semanas. Ya me imaginaba. Y Sofía. Ella también. Se divorciaron en la cárcel. Cada uno tomó su camino. ¿Y sabes algo de él? Sí. Está trabajando en Puebla, de cargador en una empresa de transporte. Me buscó para pedirte tu dirección, pero no se la di. Hiciste bien, hermano. Ya no hay nada que decir. Colgué sin sentir enojo, solo un leve vacío. Pero no el vacío de la pérdida, sino el de algo que ya no pesa. Pasaron los meses, y la vida siguió su curso. A veces escuchaba historias parecidas entre los amigos del dominó. Padres que fueron estafados por hijos, abuelos que habían sido abandonados, pero también escuchaba historias de redención, hijos que se arrepentían, familias que se reconciliaban. A veces pensaba si yo sería capaz de eso. Podría perdonar completamente. Podría volver a ver a Emilio sin sentir esa punzada en el pecho. No lo sabía, hasta que un día la vida me puso la respuesta en la puerta. Era una tarde de mayo de 2024. Estaba en el balcón puliendo una mesa cuando escuché que tocaban. Fui a abrir, y ahí estaba él, Emilio. Flaco, ojeroso, con la ropa gastada y los ojos de alguien que había envejecido más de lo que los años permiten. Por un momento sentí que el corazón se me detenía, no por miedo, sino por sorpresa. «Papá», dijo con voz temblorosa, «¿puedo pasar?» Lo miré sin decir nada. No era el mismo hombre que había intentado matarme. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de vergüenza y cansancio. Le abrí la puerta. «Pasa». Entró y se sentó en la silla del comedor. Miraba alrededor como si no supiera qué decir. «No sabes cuántas veces soñé con este momento», empezó. «No para pedirte dinero ni favores, solo para mirarte a los ojos». «¿Y qué querías decirme, Emilio?», pregunté con calma. Tomó aire y habló con voz quebrada. «Quería pedirte perdón, no por la cárcel ni por el dinero, sino por lo que te hice sentir. Sé que no hay excusa. Estaba ciego, papá. Pensaba que todo me lo merecía. Y cuando Sofía me metió ideas en la cabeza, fui lo bastante cobarde para seguirle el juego. No me di cuenta de lo que perdía hasta que ya lo había destruido todo. Lo escuché en silencio. Había ensayado tantas veces en mi cabeza lo que diría si eso pasaba, pero en ese momento no sentí rabia, solo una profunda tristeza. Emilio, no te voy a mentir, me dolió más de lo que puedo explicar. No por lo que hiciste, sino por quién lo hizo. No era un desconocido, eras mi hijo. Lo sé, y no hay día que no me arrepienta. No te pido que me perdones, solo quería decirlo en persona. Ya te perdoné hace tiempo, le respondí. Levantó la mirada sorprendido. ¿De verdad? Sí, pero que te perdone no significa que pueda volver a confiar. El perdón es para liberar mi alma, no para borrar lo que hiciste. Emilio asintió despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Lo entiendo. Solo quería verte una vez más. Saber que estás bien. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego le ofrecí un vaso de agua. Lo tomó con manos temblorosas. «Papá, ¿alguna vez creíste que podría cambiar?» «Eso depende de ti, hijo. El cambio no se demuestra con palabras, sino con lo que haces cuando nadie te ve». Se levantó despacio y me extendió la mano. Dudé un instante, pero se la tomé. Su apretón fue débil, como el de alguien que sabe que no tiene derecho a pedir nada más. «Gracias por dejarme entrar», dijo antes de salir. Cuando cerré la puerta, no sentí odio ni alivio. Sentí paz.
la paz de quien ya no tiene cuentas pendientes con nadie. Esa noche, Celia vino a cenar. Le conté lo ocurrido. «¿Y cómo te sientes?», preguntó. «Liviano», le respondí, como si hubiera soltado un peso que no sabía que todavía cargaba. «Eso es el perdón verdadero, Luis. No se da por compasión sino por libertad». Sonreí. Ella tenía razón, como siempre. Los días siguientes volví a mi rutina de siempre. El mar, el café, la madera, todo seguía igual. Pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no había rencor, solo gratitud. A veces me siento en la banca que hice yo mismo y miro el horizonte. Pienso en mi vida, en los errores, en las pérdidas, en todo lo que tuve que pasar para llegar a este punto. Y me repito una frase que ahora entiendo ¿verdad? Nunca es tarde para volver a empezar. Después de aquella visita de Emilio, sentí que algo dentro de mí se había cerrado por completo. Era como si por fin hubiera terminado un capítulo que me había tenido atado durante toda mi vida. Ya no me preguntaba por qué ni qué hubiera pasado si... Ya no quería respuestas, porque entendí que hay cosas que simplemente no tienen explicación, solo consecuencias. Desde entonces, mi vida se volvió más serena. Me dedicaba por completo a mis muebles, a mis caminatas con Celia y a las tardes de dominó con los muchachos. El mar seguía siendo mi confidente, el amigo silencioso que escuchaba mis pensamientos sin juzgar. Cada tarde, al sentarme en mi balcón, veía cómo el sol se hundía en el horizonte y pensaba, esto es la paz, no el silencio ni la soledad, sino la tranquilidad de saber que ya nada puede hacerme daño. Una tarde de 1900, septiembre de 2024, mientras lijaba una mesa, Celia llegó con una sonrisa traviesa. «Luis, hoy no vas a trabajar», dijo entrando sin pedir permiso. «Vamos a la feria artesanal del malecón». «¿Y quién te dijo que quiero ir?», le respondí bromeando. «Tu cara que ya necesita aire nuevo». «Vámonos», fuimos. Juntos caminando entre los puestos llenos de color. Había artesanos de todas partes de México, cerámica de Oaxaca, textiles de Chiapas, tallados de Guerrero, dulces de Puebla. El ambiente olía a mezcla de madera, azúcar y mar. Celia compró unas pulseras y me convenció de vender algunas de mis piezas en un puesto el próximo año. «Tus muebles son hermosos, Luis. Tienen alma. La gente necesita cosas hechas con corazón. ¿Y si no se venden? No importa. Lo importante es que la gente los vea». Esa noche pensé mucho en eso. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí motivado por algo nuevo. No solo quería vivir tranquilo, quería hacer algo útil. Así que comencé a construir pequeños bancos, sillas, marcos y figuras de madera con frases talladas a mano. En uno de ellos tallé: «El amor sin respeto se pudre, igual que la madera mojada». Cuando Celia lo vio, me abrazó. «Eso que escribiste es una lección de vida». Al poco tiempo, la biblioteca municipal me invitó a dar un pequeño taller gratuito de carpintería para jóvenes. Acepté sin pensarlo mucho. La primera clase llegaron solo 3 muchachos, uno de 17, otro de 19 y una chica de 20, todos con historias difíciles. Yo vine porque me dijeron que aquí podía aprender algo para ganarme la vida, me dijo el mayor. «Aquí no solo se aprende a trabajar la madera», les respondí. «También se aprende a tener paciencia. Si uno no sabe esperar, termina rompiendo lo que más ama». A la tercera semana ya tenía 8 alumnos. Cada vez que los veía esforzarse, me recordaba a mí mismo cuando era joven, con sueños grandes y pocas oportunidades. Me di cuenta de que enseñar me hacía sentir útil otra vez. Un día, uno de los muchachos, Jairo, me preguntó mientras lijábamos una mesa: «Don Luis, ¿usted tiene hijos?». Me quedé callado unos segundos. No sabía cómo responderle. «Tuve uno», le dije finalmente,
pero la vida nos llevó por caminos distintos. ¿Y ya no se hablan? A veces no hace falta hablar para perdonar, muchacho. A veces solo hay que dejar de odiar. El muchacho asintió sin preguntar más, y yo sentí que, por primera vez, podía decirlo sin sentir dolor. En diciembre, un año después de mi mudanza, la feria artesanal me invitó a poner mi propio puesto. Celia me ayudó a organizarlo. Puse bancos, marcos y pequeñas figuras talladas con frases que había escrito en las noches. La gente se detenía, sonreía, tocaba la madera. Una señora mayor leyó una de las frases y me dijo con lágrimas en los ojos: «Mi hijo me dejó sola hace años, pero leer esto me hizo sentir menos vacía. Gracias, don Luis. Esa tarde comprendí que mi historia, por dolorosa que había sido, podía servirle a otros. Que el sufrimiento no siempre es una carga. A veces es una enseñanza que, compartida, puede sanar a los demás». Esa noche, después de cerrar el puesto, Celia me abrazó. «¿Ves? Tenías que pasar por todo eso para llegar aquí. No sé si valía la pena tanto dolor». «Tal vez no», respondió ella. «Pero lo que hiciste con ese dolor, eso, sí valió la pena». A comienzos de 2025, mi historia empezó a correr entre la gente del pueblo. Un joven que tenía un canal de YouTube local me pidió permiso para contarla. «Don Luis, su historia puede inspirar a muchos», me dijo. «No todos los hijos valoran a sus padres y usted es prueba de lo que pasa cuando se pierde el respeto». Acepté con una condición. «Si la vas a contar, dile que el canal se llama Relatos de un Viejo. Quiero que la gente sepa que esta historia no es de rencor, sino de aprendizaje». Y así fue. Un mes después, el video se publicó. En poco tiempo se volvió viral. Miles de personas lo compartieron, dejando comentarios de apoyo y de reflexión. Algunos decían que habían llamado a sus padres después de verlo. Otros contaban sus propias heridas. Yo lo vi una sola vez, con Celia al lado. Cuando terminó, ella me tomó la mano. «Mira lo que lograste, Luis, pasaste de víctima a ejemplo». «No buscaba eso», le respondí. «Solo quería que nadie más se quedara callado como yo lo hice». Los días siguientes recibí cartas y llamadas de desconocidos. Algunos me contaban que habían perdonado a sus hijos, otros que por fin se habían atrevido a denunciar abusos. Me di cuenta de que mi historia, aunque triste, había servido para algo. Un domingo por la tarde, mientras el grupo de jubilados jugaba dominó, don Antonio me dijo riendo: «Oye, don famoso, ahora todos te conocen». «Yo no quería fama», le respondí, «solo paz. Y la tienes. Pero a veces la vida te da más de lo que pides». Esa noche, sentado frente al mar, pensé en todo lo que había pasado, y comprendí que la vida, aunque te golpee, siempre te da la oportunidad de levantarte y enseñar a otros a hacerlo. No todos los finales felices tienen aplausos. Algunos se miden en tranquilidad, en noches sin culpa, en corazones que vuelven a latir sin miedo. Yo ya no era el hombre que casi muere envenenado. Era el hombre que había aprendido que hasta del dolor más grande se puede hacer algo hermoso. El 2025 llegó con calma. En Mazatlán, el clima era cálido, el mar estaba sereno, y yo ya tenía todo lo que necesitaba: paz, salud y una razón para levantarme cada mañana. A veces me cuesta creer que pasé por tanto dolor, que hace apenas unos años vivía con miedo en mi propia casa, y que hoy me despertaba sonriendo, oyendo las olas y respirando libertad. Mi taller de carpintería se volvió conocido entre los vecinos. Muchos llegaban no solo a encargarme muebles, sino a contarme sus historias. Había señoras que venían llorando porque sus hijos las habían abandonado, hombres mayores que decían sentirse olvidados, y jóvenes que buscaban consejo. No era psicólogo ni sabio, pero los escuchaba. A veces, eso es todo, lo que una persona necesita: que alguien la escuche sin juzgarla. Un día una muchacha, de no más de 25 años, me contó entre sollozos que su padre la había criado solo,
pero que ella lo había dejado por seguir a un novio que la maltrataba. Cuando vi su historia en Relatos de un viejo, me dijo. Sentí que me hablaba a mí. Llamé a mi papá, fui a buscarlo, y ahora estamos viviendo juntos otra vez. La abracé sin decir nada. No hacía falta. En ese momento entendí que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Mi dolor había servido para que otros no cometieran el mismo error. Celia estaba orgullosa de mí. Seguía siendo mi compañera, aunque cada uno vivía en su casa. Nos veíamos casi todos los días. Cocinábamos juntos, paseábamos, o simplemente nos quedábamos en silencio mirando el mar. Una tarde me dijo algo que me marcó. Luis, tú no sobreviviste solo, renaciste, y los que renacen no deben guardar rencor, deben dejar enseñanza. Desde ese día, cada vez que alguien me pedía un mueble, yo tallaba en la madera una frase distinta, no para vender más, sino para dejar huella. En marzo, el canal Relatos de un Viejo me invitó a participar en un video en persona. Querían que contara mi historia con mi propia voz. Al principio dudé. No me gustaba la idea de revivir todo. Pero Celia me convenció. Cuéntala tú, Luis. La gente necesita verte, no solo oírte. Así que acepté. Fuimos al malecón a grabar. El joven del canal me entrevistó con respeto, sin morbo. Me preguntó qué había aprendido de todo aquello. Aprendí, le dije mirando el mar, que el amor de padre no tiene límites, pero el respeto sí. Si un hijo lo cruza, no hay vuelta atrás. ¿Y perdonó a su hijo?, preguntó el muchacho. Sí, lo perdoné, no por él, sino por mí, porque cargar rencor es como beber veneno, esperando que el otro se muera. El perdón no cambia el pasado, pero cambia el peso que llevas en el alma. El video se publicó una semana después, y otra vez, miles de personas lo vieron. Me llegaron mensajes de todo México, incluso del extranjero. Algunos decían, «Gracias, don Luis, por recordarnos que los padres también sienten». Otros contaban que habían recuperado a sus familias después de ver la historia. Yo no buscaba fama, pero la vida me puso en ese camino, y si mi historia podía ayudar, bienvenida fuera. En mayo, el ayuntamiento me invitó a participar en un programa de apoyo a adultos mayores. Me propusieron impartir talleres de carpintería y de reflexión para personas que habían sido maltratadas o abandonadas por sus familias. Acepté sin dudar. Quería devolver un poco de lo que la vida me había enseñado. El primer día llegaron 10 personas, hombres y mujeres con miradas tristes, pero con ganas de sanar. Les conté un poco de mi historia, sin detalles crueles, solo lo necesario. Luego les mostré cómo tallar madera. Cada golpe con el martillo es una herida que se cierra. Les dije, no hay madera perfecta, ni persona perfecta, pero con paciencia todo se puede arreglar. Con el tiempo el grupo creció. A los 3 meses ya éramos más de 40. Algunos de ellos, al terminar su primer banco o mesa, lloraban. No por el trabajo, sino por lo que simbolizaba. Era como reconstruirse a sí mismos. En octubre, un periodista de un periódico local me entrevistó y tituló el artículo «El hombre que convirtió la traición en esperanza». Lo leí sentado en el balcón mientras el sol caía y sonreí, porque esa frase lo resumía todo. No volví a saber mucho de Emilio. Me contaron que había encontrado trabajo estable, que se mantenía alejado de problemas y que había empezado a ir a la iglesia. No sentí necesidad de buscarlo. Si algún día la vida nos volvía a juntar, lo recibiría con respeto, pero sin nostalgia. A veces amar también es dejar ir. Una mañana de noviembre, mientras caminaba por la playa con Celia, ella me tomó de la mano y me dijo, «Luis, ¿te das cuenta de todo lo que lograste? Te querían quitar la vida, y tú le diste vida a otros con tu historia. No lo hice solo, Celia. Fue Dios, el tiempo y el mar. Ellos me curaron». «No, Luis», me dijo sonriendo, «te curaste tú.
Cuando elegiste perdonar, ese día supe que había llegado al final de mi camino con paz. Ya no tenía cuentas pendientes con nadie. Mi historia, esa que empezó con lágrimas, terminaba con calma. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras desde mi balcón, escuchando las olas golpear suavemente la orilla, puedo decir con orgullo que no me arrepiento de nada. Viví, sufrí, amé y aprendí. Si alguien que lee esto está pasando por una traición, solo quiero dejarle un consejo de viejo. Nunca dejes que el dolor te convierta en alguien que no eres. Perdona, no por el otro, sino por ti. No para olvidar, sino para poder dormir en paz. Porque al final lo único que realmente nos pertenece es la tranquilidad del alma. Y si algún día escuchas las olas y sientes que te hablan, recuerda que a veces el mar también susurra historias de viejos. Historias como la mía, contadas en relatos de un viejo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi,